Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá reunidos estudiando nuevamente el libro de Génesis. Estamos mirando en el día de hoy el capítulo 39 y 40 de Génesis, la lección titulada Mayordomo confiable en Egipto. Amado Dios, gracias Padre Jehová, porque a través de todas las historias, Señor, podemos poner la Biblia en un contexto de entendimiento. Te pedimos, Padre, que nos ayudas a entenderla diariamente y asimismo, Padre, que tengamos más hambre de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Génesis, capítulo 39. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Siempre estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella. José se negó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. Yo no cometer semejante maldad. Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, se entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, agarró el manto y le ordenó. Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón. Lo dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida, todos los hombres llegaron corriendo. Miren, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que no sé qué ridículo. Fue a mi cuarto para violarme. Hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Capítulo 40.
Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. De noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué están tan preocupados hoy? Anoche, los dos tuvimos sueños, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Vamos, cuéntame lo que soñaron. Entonces, el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer. Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Habla de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrados de mi tierra, la tierra de los hebreos. Y ahora estoy aquí en la cárcel porque no hice nada por merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: Yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días, el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo como un poste. Las aves llegarán y encontrarán tu carne. 3 días después, era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Si te gustó este video, dale me gusta, Bien, suscríbete. hermanos, así que podemos ver entonces acá, esta historia continúa y el sufrimiento también de José, la angustia, la aflicción, las pruebas, las dificultades y las posibles áreas donde hay un poquito de luz, un rayo de luz de lo que podía ser en el futuro. Antes de mirar un poquito de estos 2 capítulos, quiero que miremos aquí información sobre la biografía de quién era José. Pues puntos fuertes y logros de José: él fue de esclavo, se levantó a ser gobernador de Egipto, se le conocía por su integridad, era un hombre con sensibilidad espiritual y preparó una nación para sobreponerse a una hambruna.
Debilidades y errores. Su orgullo juvenil le causó fricción con sus hermanos. ¿Qué aprendemos de la vida de José? Lecciones de su vida. Lo que importa no son los sucesos ni las circunstancias de la vida, sino nuestra manera de actuar ante ellos. Y también bien importante, hermanos, que con la ayuda de Dios, cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan causarnos daño. Datos generales, la historia de él toma lugar en Canaán y en Egipto. La ocupación, él fue pastor, esclavo, convicto y también fue gobernador. Los familiares sus padres fueron Jacob y Raquel. Tenía 11 hermanos y una hermana mencionada en la Biblia. Esposa fue Asenat y los hijos fueron Manasés y también Efraín. Y otra persona que vamos a estar mirando es a Rubén. ¿Qué sabemos en la biografía de Rubén? Los puntos y logros fuertes. Salvó la vida de José al convencer a sus hermanos de que no lo mataran. Mostró un intenso amor por su padre al ofrecer a sus propios hijos como garantía de que se respetaría la vida de Benjamín. Debilidades y errores. Se rendía con facilidad ante la presión de un grupo. La presión en grupo era muy difícil para él. No protegió directamente a José de sus hermanos, aun cuando como hermano mayor tenía la autoridad para hacerlo. Y también él durmió con la concubina de su padre. ¿Qué aprendemos de la vida de él? La integridad pública y la privada tienen que ser igual o destruirán una, va a destruir a sí mismo la otra. Así que la integridad pública y la integridad privada deben de ser iguales. Tenemos que vivir lo que estamos hablando, ¿verdad? Ser ejemplos de lo que se está practicando de la palabra de Dios. Y el castigo del pecado, hermanos, puede no ser inmediato, pero el castigo del pecado va a llegar. Datos generales, podemos ver a Canaán y en Egipto, que es cuando toma lugar la historia. Rubén fue pastor y los familiares de Rubén sus padres fueron Jacob y Lea, y también tenía 11 hermanos y una hermana. Y podemos ver entonces acá, hermanos, en estos dos capítulos, 39 y 40, que cuando se dice aquí que más Jehová estaba con José, podemos ver, ¿verdad? ¿Qué preferiríamos nosotros, verdad? En medio de esta situación. ¿Cuál preferiría ser usted? ¿Ser un hermano abrumado por la culpa que trata de explicar la desaparición de José? ¿Judá empeñado en desenredar el lío creado por su inconsistencia? ¿La esposa frustrada de Potifar o José? Mire esas opciones. Así que ser un hermano abrumado por culpabilidad, tratando de explicar lo que le pasó a José. Ser Judá, que no hizo lo que le correspondía. Ser esposa frustrada de Potifar o ser José. Mire qué opciones. Solo uno de esos individuos es verdaderamente libre. ¿Y cuál de ellos lo fue? El que fue libre fue el que humanamente estaba como esclavo. Mire esto, hermanos. ¿Dónde está el compromiso amenazando con embotar el filo de tu fe? ¿Qué está pasando en su vida? Quizás que está tratando de robarle a usted la fe, ¿verdad? Como podemos ver en la vida de José, muchas cosas que sucedieron que le pudieron haber quitado la esperanza. Le podemos pedir a Dios, hermanos, que nos dé el valor de permanecer fiel hacia Él con amor y tacto, y vamos a aprovechar la oportunidad de rectificar nuestro proceder y que sea manifiesta en nuestras convicciones, ¿verdad? Nuestras acciones a la gente que nos rodea, que verdaderamente vamos a poner a Dios sobre todo. En la percepción, ¿verdad? De toda esta lectura, vemos que la ropa distingue al hombre. Se ha hecho muy famosa, ¿verdad? La famosa frase esta, la túnica de muchos colores de José. Y probablemente era una túnica que había sido adornada, que llegaba hasta los tobillos con mangas largas. Identificaba al que le llevaba como el hijo favorito y quizás indicaba la intención de Jacob de hacer a José el principal heredero de la fortuna de la familia. Pero tenemos que entender, hermanos, que los mejores santos han sobrellevado los peores sufrimientos. Si usted está ahora mismo sufriendo en una situación, recuerde que esa situación es una escuela de la vida
espiritualmente hablando, que una enseñanza usted va a poder obtener de esto para poder aplicarla en el futuro y que le sirva como una bendición a pesar de lo difícil que sea. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes y que nos ayudes a poder crecer diariamente en tu palabra y que podamos darte el lugar que mereces, Señor, y que nunca permitamos que nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras tribulaciones se conviertan en nuestro enfoque, sino que seas tú nuestro enfoque en todo momento. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios le bendiga. Bendiciones.